Tribunal Constitucional. Congresistas de las regiones de Cusco y Arequipa fueron recibidos por el Pleno del Tribunal Constitucional. En el programa Tus Derechos se abordó el tema de la ley de consulta previa. Esta semana se realizaron audiencias públicas de Pleno y Sala 1, mientras que el Centro de Estudios Constitucionales inició un diplomado en Trujillo. Con estas informaciones damos inicio a su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional en su edición del lunes 26 de septiembre. A continuación vamos con el desarrollo de la información. El Pleno del Tribunal Constitucional recibió a congresistas de las regiones Cusco y Arequipa para escuchar sus alcances sobre el proyecto Maje-Sihuas II. La primera reunión se produjo el miércoles 21. El Pleno del Tribunal Constitucional recibió la visita de los parlamentarios Marco Falconi Picardo de la bancada Alianza Parlamentaria, Justiniano Apaza Ordóñez de Gana Perú y Gustavo Rondón Fudinaga de la Alianza Solidaridad Nacional. Durante la breve reunión, los congresistas explicaron a los magistrados la importancia de hacer realidad el proyecto de irrigación Maje-Sihuas II, el mismo que, según dijeron, podrá expandir la frontera agrícola y beneficiar de modo directo a los productores de Arequipa, Cusco, Apurímac, Puno, Moquegua y Tacna. El jueves 22 hicieron lo propio con los parlamentarios Verónica Mendoza Frisch, Julia Tevez Quispe, Rubén Coa Aguilar, Agustín Molina Martínez y Hernán Latorre Dueñas, todos ellos pertenecientes a la bancada de Gana Perú. En el diálogo, los congresistas expresaron su preocupación por el proyecto Maje-Sihuas II, porque según dijeron, tal como está diseñado, causaría un grave impacto ambiental. Asimismo coincidieron en que la provincia de Espinar tiene un gran potencial agrícola y ganadero, por lo que su desarrollo es importante. Los legisladores arequipeños y cusqueños fueron recibidos por el presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesía, y los magistrados Ernesto Álvarez, vicepresidente, Juan Vergara, Ricardo Beaumont, Fernando Calle, Gerardo Eto y Óscar Urbiola. El vicepresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez Miranda, planteó eliminar los beneficios penitenciarios y promover programas de trabajo remunerado para los internos. Fue durante una entrevista concedida a Canal N. Veamos. El tema del trabajo, que no es parte del castigo, es parte de la rehabilitación. Correcto. ¿Por qué la rehabilitación? Porque en primer lugar no existe ya el trabajo forzado. Eso ya ha sido desechado por la jurisprudencia nacional y por la jurisprudencia internacional. Lo que sí existe es, y persiste lamentablemente, es una actitud y un pensamiento de mazmorra medieval. Esto es, nuestros códigos y nuestro pensamiento en general sigue hablando de encerrar al delincuente en un pabellón hacinado con 1000 presos, ¿no es cierto?, en condiciones inhumanas que no solamente perjudican su dignidad como ser humano, sino a todos nosotros nos perjudica, porque ese delincuente va a salir a actuar con mayor ferocidad cuando cumpla su pena. Entonces, ahí hay un problema que no hemos podido resolver. El presidente Ollanta, al igual que otros estadistas, personas de Estado, han señalado de que el trabajo es la única forma de redimir a la persona humana, y el trabajo entonces debe ser el mecanismo central para la rehabilitación del delincuente. Lo que yo había señalado allá hace un tiempo, tenemos que en primer caso desechar, eliminar todos los beneficios penitenciarios de libertad. ¿Por qué? Porque son beneficios y no derechos. Por tanto, los puede conceder o no el Estado de acuerdo a un planeamiento, a una estrategia. Pero eso está claro en la legislación. Así es, pero todavía le seguimos otorgando beneficios en una forma absolutamente desorganizada e incoherente. 7x1, 3x1, 4x1, a delitos graves, y le negamos a delitos más leves. Entonces tenemos que hacer una estrategia integral en el cual, para acceder a beneficios de libertad e incluso para poder acceder a una pequeña remuneración que le permita al delincuente participar en el sostén de su familia, que también es necesario garantizar
cosa que no se pierda el nexo entre familia y delincuente, que después nos va a servir a todos para que ese delincuente tenga por lo menos la tentación de ser un hombre de bien para no volver a separarse de su familia. Informes, análisis y entrevistas sobre temas de interés para la ciudadanía. Un programa creado para defender tus derechos. Los sábados a las 11 de la mañana, Tus Derechos, por TV Perú. Mucho más que ver. La ley de consulta previa fue el tema que abordó el programa Tus Derechos con importantes invitados. A continuación veamos el informe. La ley recién aprobada, ¿no?, en el Congreso. Y si una consulta justamente es para saber el criterio de la gente con respecto a lo que quieren hacer. Está muy bien que se haga la consulta previa, pero que tampoco que se llama los afectados, que en este caso que se llaman los nativos, que se llaman pongan demasiadas condiciones, porque si no que se llama no había desarrollo. Y la minería es la gran impulsora de la economía peruana. Eso no puede ser, el Estado es el que debe beneficiarse, no esa gente. Esa consulta es muy necesario primero, consultar al pueblo y también pues porque es gobierno también no va a hacer lo que le da la gana, lo que se antoja, sino consultar y ver la realidad de cada pueblo en el Perú. Es necesario porque no se puede atropellar a los indígenas ni a los campesinos en esa forma. El Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, ratificado por el Estado peruano e incorporado al ordenamiento jurídico nacional desde 1993, tiene como temas principales la consulta, la participación y el derecho de estos pueblos a decidir sobre sus propias prioridades de desarrollo, en la medida que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones, bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera. El Tribunal Constitucional señaló que la vigencia social del Convenio 169 fue sumamente limitada, pero al mismo tiempo, en términos de validez, resaltó y consolidó la calidad del convenio, cuya vigencia en nuestro país se dio desde 1995 y que desde esa fecha no fue materia de regulación por parte del Congreso o del Poder Ejecutivo. Al no haberse implementado tal derecho, se generó una situación de inseguridad que afectó no solo a los pueblos indígenas, sino a aquellas personas que desarrollaron acciones sin que el Estado haya exigido previamente llevar a cabo el proceso de consulta. El derecho a la consulta no es un derecho individual, es un derecho colectivo que se reconoce a los pueblos tribales y a los pueblos indígenas, con quienes el Estado deberá dialogar para lograr en conjunto el desarrollo del país sin vulnerar los derechos de sus integrantes. La doctora Alicia Banto, jefa del programa de pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo, fue la primera invitada y señaló que el derecho a la consulta debe establecer el diálogo como un valor y una práctica. Bueno, la consulta es un derecho de los pueblos indígenas y consiste en que antes de que el Estado tome una decisión, ya sea una medida legislativa o una medida administrativa, pueda convocar a los pueblos indígenas para que puedan establecer un proceso de diálogo y en este lograr acuerdos o el consentimiento respecto de la medida que es propuesta. Este diálogo debe ser hecho de buena fe y con la intención y con el compromiso de ambas partes, la contribución de ambas partes de buscar un acuerdo antes de que el Estado tome la decisión. Es un proceso de diálogo que se debe realizar a través de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas y busca finalmente que el Estado al momento de tomar decisiones respete los derechos de los pueblos indígenas. Bueno, el derecho a la consulta está reconocido en el Convenio 169 de la OIT que el Perú ha ratificado y que está vigente desde 1994. La consulta es muy importante porque debe permitir establecer finalmente el diálogo como un valor y como una práctica. Institucionalizar el diálogo es muy importante, pero también va a ser importante que derechos como el de la propiedad, por ejemplo, sean respetados por las autoridades, por
por los distintos, en todo caso, procesos de toma de decisión como tal, por ser un derecho de propiedad, así como otros, como el derecho a la vida o el de la salud. El segundo invitado fue Alberto Pizango, presidente de AIDESEP, quien explicó la importancia de la ley para los pueblos indígenas. La ley marco de consulta para nosotros los pueblos indígenas es un gran avance. En ese ámbito queremos darle esta valoración. Nosotros ya nos hemos pronunciado, hemos dicho de que esta ley marco de consulta, pues después de casi 16 años de inaplicabilidad del convenio 169 por parte del Estado peruano, ahora con el presidente Ollanta que ya acaba de promulgarla, entonces para nosotros es un gran avance y creo que esta ley es perfectible. Y estamos muy llanos a seguir apoyando inclusive la reglamentación de esto en estos próximos 90 días. Es importante, creo que porque se trata de derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a vivir con dignidad en esos espacios que los pueblos han vivido y seguirán viviendo. Por eso es importante esta ley. Además, la ley marco de consulta, que es prácticamente la aplicación del convenio 169, y el convenio 169 es una ley de rango constitucional y es una ley especial para pueblos indígenas. Entonces, esto es importante, por eso es de que creo que estamos dando un gran paso. Y yo creo que el gobierno peruano actual, comandante Ollanta Humala, ha hecho posible o ha escuchado y está queriendo viabilizar el verdadero derecho y la propuesta que tienen los pueblos de la aplicación de una verdadera democracia. ...47 causas quedaron al voto luego de las audiencias públicas que realizara el Pleno y la primera sala del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, que preside el doctor Carlos Messía e integran los doctores Ernesto Álvarez, Juan Vergara, Ricardo Bumón, Fernando Calle, Gerardo Beto y Óscar Urbiola, dejó al voto 12 causas durante la audiencia pública realizada el miércoles 21. De acuerdo con lo programado de los expedientes que se atendieron, corresponden a 9 procesos de habeas corpus y 3 procesos de amparo. Por otro lado, el miércoles 19 sesionó la primera sala del Tribunal Constitucional que preside el doctor Ernesto Álvarez Miranda y dejó al voto 35 expedientes durante la audiencia pública. La Oficina de Relatoría del Tribunal Constitucional informó que de los expedientes que se atendieron, 23 corresponden a procesos de amparo, 11 son de habeas corpus y un proceso de cumplimiento. Entre las entidades públicas demandadas figuran la Oficina de Normalización Previsional, la Dirección de la Policía Nacional, gobiernos regionales, entre otras instituciones. Les recordamos que en el marco de su política de transparencia, el Tribunal Constitucional transmite en vivo sus audiencias públicas, las cuales ustedes pueden ver ingresando a la dirección que aparece en sus pantallas en este momento. El Centro de Estudios Constitucionales inició el viernes 23 de septiembre un diplomado en Justicia Constitucional en Trujillo y un taller de capacitación en el Cusco. El evento académico está dirigido a jueces, fiscales, profesores universitarios y profesionales del derecho en general. El director del Centro de Estudios Constitucionales, magistrado Gerardo Beto Cruz, fue el encargado de inaugurar el diplomado con la exposición Teoría y Fundamentos en torno a la defensa de la Constitución, el mismo que tuvo como escenario el auditorio del Colegio de Abogados de la Libertad. El sábado 24 expuso el doctor Luis Sáenz Dávalos, asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Ese día hubo 2 jornadas, una que se inició a las 9 de la mañana con el tema El Derecho Procesal Constitucional y la Jurisdicción
jurisdicción constitucional, y otra a las 3 de la tarde con el tema Jurisdicción constitucional en el Perú y Magistratura constitucional, la autonomía procesal del Tribunal Constitucional. El diploma de especialización está estructurado en 3 módulos: dogmática procesal constitucional, procesos constitucionales e interpretación de los derechos fundamentales, los mismos que comprenden un total de 30 sesiones académicas, cada una de 4 horas presenciales, haciendo un total de 120 horas lectivas. Por otro lado, en el Cusco, el Centro de Estudios Constitucionales realizó un taller de capacitación descentralizado el 21 y 22 de septiembre en el auditorio de la Corte Superior de Justicia del Cusco. El encargado de clausurar el evento fue el director del Centro de Estudios Constitucionales, magistrado Gerardo Eto Cruz, quien tuvo a su cargo la exposición del tema Amparo contra resoluciones judiciales. El miércoles 21 expuso el doctor Edgar Carpio Marcos, asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional, con el tema proporcionalidad. El Tribunal Constitucional validó la destitución del juez que liberó a 2 procesados extranjeros por tráfico ilícito de drogas, pese a que la Sala Penal advirtió del peligro de fuga. El Tribunal Constitucional ratificó la destitución por parte del Consejo Nacional de la Magistratura del juez del 8º Juzgado Penal con reos en cárcel de Arequipa por haber conseguido libertad tras variar el mandato de detención por el de comparecencia a un procesado por tráfico ilícito de drogas. El juez no tuvo en cuenta que la Sala Penal advirtió del peligro de fuga inminente toda vez que el procesado era extranjero. Lo mismo ocurrió con otro procesado en las mismas circunstancias, con la advertencia de la Sala del peligro de fuga, la que finalmente ocurrió. El colegiado, tras declarar infundada la demanda de amparo interpuesta por el juez sancionado, contenida en el expediente 291, señala que de las resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de la Magistratura se aprecia que éstas se sustentan en argumentos de orden disciplinario, es decir, en argumentos orientados a sustentar la sanción de destitución impuesta al demandante sobre la base de fundamentos objetivos y coherentes con la materia de pronunciamiento. El tribunal precisa, de otro lado, que tampoco fluye del expediente que durante el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador instaurado al recurrente se haya vulnerado su derecho de defensa, pues del abundante material probatorio aportado tanto por el demandante como por el demandado, se aprecia que el accionante pudo revisar el expediente administrativo, efectuar sus descargos y plantear todo tipo de recursos impugnatorios. La detención judicial preventiva es una medida provisional que limita la libertad, pero no por ello es inconstitucional, precisó el Tribunal Constitucional. Así lo reafirmó al declarar infundada la demanda interpuesta por un procesado contra los magistrados de la Corte Superior de Justicia de Junín, solicitando la nulidad de las resoluciones judiciales a través de las cuales se desestimó su pedido de variación del mandato de detención en su contra, alegando la afectación de los derechos a la libertad individual y a la motivación de las resoluciones judiciales. Tras recordar que el derecho a la libertad personal no es absoluto de conformidad con la Constitución política, el tribunal precisó que, en efecto, la detención preventiva debe ser una medida provisoria, es decir, que su mantenimiento solo debe persistir en tanto no desaparezcan las razones objetivas que sirvieron para su dictado. En tal virtud, es plenamente posible que, alterado el estado sustancial de los presupuestos fácticos respecto de los cuales se adoptó la medida, la misma sea variada, criterio que guarda concordancia con la previsión legal establecida en el último párrafo del artículo 135 del Código Procesal Penal, que señala que el juez penal podrá revocar el mandato de detención previamente ordenado cuando nuevos actos de investigación pongan en cuestión la suficiencia de las pruebas que dieron lugar a la medida. Bien amigos, hemos llegado al final de su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional. Los esperamos la próxima semana con más noticias.